Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Es un gusto y gracias por estar con ustedes para poder compartir un poco de la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Fíjense que en estos días, pues han sido días a partir de las conflagraciones mundiales en las que estamos inquietos. Estamos inquietos y surgen muchas preguntas que pues relacionamos con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y fíjense que en una ocasión, y no me voy a meter en política, ni a favor ni en contra, simplemente es algo que escuché, que le preguntaron a la presidenta Claudia, ¿cuál es su posición? ¿Qué piensa usted respecto a los conflictos? Ucrania, Irán, Israel, Venezuela y todo eso. Y su respuesta fue interesante porque ella respondió, mi posición es lo que dice la Constitución. No había lugar a posiciones personales porque ella representaba a una nación. Y nosotros como creyentes muchas veces nos cuestionan y nos preguntan, oye, ¿qué piensas de lo que está pasando en Israel? Oye, ¿qué piensas de lo que está sucediendo con las feministas? Oye, ¿qué piensas de lo que sucede con las familias? Y casi siempre nuestra respuesta es, mira, yo pienso esto. Cuando nuestra respuesta debe decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el libro supremo que guía todos nuestros pensamientos y toda nuestra enseñanza para el bien vivir de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay jóvenes, matrimonios que se acercan y nos dicen, está pasando esto, ¿qué me aconseja? La respuesta debe decir, ¿qué dice la Biblia? Porque no es mi experiencia, ni mi voz, ni mi posición, ni lo que yo pienso. Porque todo lo que hacemos y nos movemos y en donde estamos es por soberanía de Dios. Y recuerdo las palabras de un gran predicador que decía, aún el mundo se esté destrozando, no sale de la soberanía de Dios. Tal vez en algunos momentos todos esos pensamientos, palabras nos inquietan, pero es una realidad. Dice el Salmo, Dios está en su trono y gobierna. Y no tiene por qué darnos explicaciones muy específicas de lo que está sucediendo, porque para eso dio su Biblia. Para eso dio su palabra, para que nosotros pudiéramos entender todo eso. Entonces, el tema que nos ocupa hoy precisamente es la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y está basada en el Salmo 19. Vamos a leerlo, por favor, Salmo 19, del 7 al 9. Y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Dice así la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a sentarnos y a pedir la guía del Señor. Padre, gracias en esta tarde porque nos permites este tiempo en las que tu palabra, Señor, es escuchada cuando nosotros leemos cada uno de los versículos, Señor. Padre, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a desglosar un poco todas estas características que nos dice el salmista, expresadas en un poema maravilloso del Salmo 19. El Salmo 19 tiene una inspiración increíble por parte de David, porque primeramente da el testimonio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y todo eso, afirmando la existencia de Dios, y no solo la existencia en sí, sino de un plan perfecto, soberano, inteligente, que Dios ha armado para conformar todo este mundo. Y ojo, el hecho de que tú y yo estemos aquí
No es ni un accidente, no es ningún error, no es algo porque se les pasó a nuestros padres y dicen, ¡ay, se chispoteó! No. Es porque dentro de la soberanía de Dios, Él permitió que tú y yo estemos aquí. Ahora, ¿cómo es que estamos aquí? Bueno, todos tenemos una historia de vida. Esa historia de vida parte desde nuestro nacimiento, nuestra crianza, hasta un momento en el que tú y yo escuchamos del Evangelio por voz de alguien. Que nos regalaron un folleto, nos invitaron a la iglesia, alguien nos abordó en algún sitio, en algún transporte y nos testificó de lo que es el Evangelio de la Gracia. Dios permitió creer en nosotros, que más darnos fe y darnos la oportunidad del arrepentimiento para poder renacer de nuevo. En ese momento hay un parteaguas en nuestra vida. Antes de Cristo y después de Cristo, como la historia, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros, antes de venir a Cristo, vivíamos? Muchos de nosotros tuvimos vivencias diferentes, en algunos momentos intensas, en otros momentos estándar, por decirlo así, ¿verdad? En otros días difíciles, amargos, duros. Cada uno sabe la historia de su vida. Cada uno sabe lo que está cargando su corazón. Cada uno sabe en qué momento fue partida su alma. Por algún evento traumático, por una situación difícil que pasaron, por una ausencia que provocó una crisis moral y espiritual, por algún divorcio, por algún aborto, por alguna situación que quedó marcada en el corazón y que nos hizo ver el mundo de una manera catastrófica y que nos hizo ver la vida de una manera amarga y que nos hizo ver que muchas veces el mundo es difícil. Cuando venimos a Cristo, las cosas no cambian de manera rápida. Tenemos que progresar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la perfecta ley de Dios que dice, convierte el alma. Es decir, nos transforma por medio de ello. Y vamos a desglosar un poco estas asignaciones que el salmista le da a la palabra de Dios. En primer lugar, empieza con la ley de Jehová. Los judíos le llaman la Torá, los principales libros que enseña acerca de la creación, del Génesis y de todo eso. Muestra la voluntad general de Dios para el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo conductor que nos marca cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, enmarcado en la presencia de Jesús. Desde Génesis, donde dice Dios, hagamos, ahí estaba Jesús. Desde el momento en que el hombre peca y Dios le da pieles, ahí ve el sacrificio de un inocente. Entonces podemos ver a todo lo largo de las Escrituras que el Señor Jesucristo es el sustentador de toda su creación, como lo dice el libro de Colosenses. Entonces, en la ley de Jehová podemos encontrar todo lo genérico respecto al propósito que Dios nos da para que Él pueda revelar su santidad, guiarnos hacia la justicia, mostrarnos el pecado y conducirnos a Cristo. Entonces, la ley desde Génesis hasta Apocalipsis trae una revelación, todo una enseñanza que tenemos que atender y estudiar. ¿Cuál es el resultado? La ley de Jehová es perfecta, es decir, no tiene errores y es eficaz, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es perfecta. Esto choca con el intelecto humano, esto choca con las ideologías de ahora, esto choca con los conceptos humanistas, porque el hombre hace las leyes a su conveniencia. Hace las leyes de acuerdo a sus preferencias o a lo que conviene en ese momento, pero la ley de Dios es perfecta, no tiene contradicción ni tiene nada que reprocharle. ¿Cuál es el resultado? Transforma el alma. Entonces, hermanos, cuando alguien dice es que he sido transformado, no está hablando de misticismo, no está hablando de algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es la que transforma. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo necesariamente
tiene que ir a la palabra de Dios para que encuentre en ella la respuesta adecuada y necesaria para su necesidad de ese momento. Un matrimonio transformado solamente es transformado bajo los principios de la ley de Dios. La guía hacia los adolescentes y la crianza solo es posible bajo la ley de Jehová, porque es la que convierte el alma. En otras palabras, la ley no solo prohíbe, enseña cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Josué. Josué capítulo 1 versículo 8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo te saldrá bien. Entonces hay una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? Que nunca se aparte la ley de nuestras vidas. Y Josué tuvo que recordar esto porque él tenía que cubrir los zapatos de Moisés. Y vamos que eran unos zapatotes, ¿verdad? Obviamente esto le causó temor, miedo, angustia a Josué. Y es natural. Pero para eso estaba la perfecta ley de Jehová, que en ese tiempo ya estaba por escrito. Tenemos también un ejemplo negativo, el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Dios rechaza a Saúl. ¿Por qué? Y fíjense cómo dice: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Contrario a Josué, él procuró hacer lo correcto de acuerdo a la ley y le salieron bien las cosas. Tuvo sus tropiezos, sin duda alguna. Pero aquí es muy enfático porque el rey tenía un papel muy específico que hacer. Y el sacerdote y el profeta tenían otras actividades muy específicas que hacer. ¿Qué hizo Saúl? Invadió las facultades del profeta Samuel. Cuando se desesperó porque no llegaba y él ofreció sacrificio. Él violó la ley de Dios. Él violó la ley de Dios. Y cuando se viola la ley de Dios hay consecuencias. Y esas consecuencias fue desechado como rey. Y muchos de nosotros probablemente en nuestra humanidad diríamos: oye, pero qué severo, ¿no? Pues se equivocó. Si nosotros tuviéramos la facultad de decidir cosas, créanme que nos equivocaríamos igual que ellos. ¿Por qué? Porque juzgamos según las apariencias, juzgamos según nuestros sentimientos, juzgamos según lo que nosotros pensamos o aún lo que nosotros hemos vivido. Si tú y yo nos hubieran dicho: oye, ¿qué le hacemos a Saúl porque hizo eso? Dale chance, otra oportunidad. Pues sí, estaba desesperado, pobrecito, mira ya el ejército y estaba rodeado. Dale otra oportunidad. Si esa fuera la prerrogativa de Dios, Adán y Eva no hubieran sido castigados. Pues dale otra chance. No, pues mira, está bien sabroso el fruto. Bueno, pues se dio, la carne es débil. Esos siempre son nuestros argumentos, ¿verdad? La carne, me dejé guiar por mis sentimientos. Mira, que no pensé en ese momento que fueran celos. Pero bueno, dame otra chance, ¿no? Si Dios le hubiera dado otra chance a Adán y Eva, hubiera sido catastrófico. ¿Por qué? Porque entonces los juicios de Jehová no son verdad, no son justos. Entonces la severidad que tiene de violar la ley de Dios tiene consecuencias. Y yo creo que tú y yo hemos vivido consecuencias de haber violado la ley de Jehová, de haber violado la ley de Dios. Bueno, avanzamos. El testimonio de Jehová. Declaración o testimonio fiel de Dios sobre sí mismo y sobre la verdad. ¿Y cuál es el propósito? Dar seguridad al creyente sobre quién es Dios y cómo actúa. El resultado hace sabio al sencillo. Cuando la Biblia habla de sencillo, no habla en términos de ignorancia, habla en términos de pues que somos de clase media. No hablan de nada de eso. Cuando Dios habla al sencillo, habla de aquel que necesita ser instruido, como los niños. Los niños, cuando tú los mandas a hacer algo, lo hacen de una manera sencilla, sin mayor problema.
pero necesitan ser entrenados porque se van a enfrentar a situaciones más difíciles. Bueno, tú y yo, delante de Dios, muchas veces nos comportamos así. Por eso es que tenemos que ver el testimonio de Jehová a través de las Escrituras, porque el hacer sabio al sencillo nos da discernimiento. El discernimiento simplemente es identificar lo bueno de lo malo. Papás, ¿han llegado sus hijos a decirles, ¿puedo ir al antro? ¿Puedo tatuarme esto? ¿Sí? ¿Puedo andar con estos amiguitos? ¿Y cuál es la respuesta de los papás? Nos espantamos. Y decimos, ¿y ahora qué le digo? Y empezamos a ver a la esposa y la esposa nos ve a nosotros y con el pensamiento ni te atrevas a decirles, ni le digas aquello. Y nos empezamos a contradecir. ¿Por qué? Porque no encontramos el discernimiento del bien y el mal. Cuando un joven me pregunta, oye, ¿qué tiene de malo esto? Nos ponen en una trampa. Y más bien yo le digo al joven, ¿qué tiene de santo esto? Y es una manera, entonces, de poder discernir realmente cuál es lo correcto a la luz de las cosas que no son muy claras, a la luz de lo que específicamente no dice la Escritura, pero que nos da principios para poder discernirlas. Dios da testimonio de sí mismo a través de su palabra, y ese testimonio instruye con sabiduría. Por ejemplo, en Éxodo 25, 16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El arca, en su interior venían las tablas de Moisés. Las tablas de Moisés eran el testimonio. ¿Por qué? Porque en ellas llevaban los 10 mandamientos. Cada mandamiento que Dios expresa en su ley es uno de sus atributos: justicia, amor, misericordia, bondad. Por lo tanto, las tablas de la ley eran un testimonio a los israelitas del amor de Dios para que ellos pudieran en su cumplimiento vivir bien, vivir en paz, vivir en armonía y evitar conflictos. Ya en nuestros días, Jesús es el testimonio supremo porque Él cumplió toda ley. Él cumplió cada uno de los mandatos de su Padre. Entonces podemos ver en Jesús el testimonio claro de quién es Dios, porque Jesús representa todos los atributos de Dios. Lo que el hombre quería ver, lo pudo ver en la persona de Jesús. Los mandamientos de Jehová. ¿Qué significa un mandamiento? Es un orden o mandato autoritativo. ¿Qué quiere decir autoritativo? Que no hay negociación. Podemos negociar con nuestros hijos, oye, ¿me puedo poner estos zapatos o estos? Bueno, los que te gustan. Cosas simples, cosas sencillas. Pero un mandato de Dios acerca de lo que Él nos está expresando, hermanos, no hay discusión. O se ejecuta o se ejecuta. Y fíjense lo trascendente de todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos tener respuestas intermedias. Por ejemplo, los matrimonios. Cuando la Escritura dice, amaos los unos a los otros, no te está diciendo, oye, procura amar a tu esposa. Esposa, procura respetarlo. Bueno, hay veces que se te va, pero procúralo. No. O lo haces o no lo haces. Un mandamiento se ejecuta o no se ejecuta. Ustedes dirán, bueno, así de drástica es la palabra, sí. Porque así de drásticos son las consecuencias. Porque así de difíciles tenemos que lidiar luego con los problemas que se generan por no llevar a cabo los mandamientos. Unos pastores muchas veces dicen, bueno, es que la palabra de Dios es tan sencilla, pero cuesta llevarla a cabo. ¿Por qué cuesta llevarla a cabo? Porque ataca directamente al orgullo, porque ataca directamente a lo que yo quiero, porque me cuestiona mis intenciones. Por eso es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. En alguna ocasión, a un hermano que se dedicaba a sustraer las cosas ajenas, robaba, ¿sí? Hermano, ¿pero qué hago? Pues, ¿qué te dice la Escritura? No, pues no sé. Pues el que roba no robe más. Así de sencillo, claro, así de sencillo. No hay algo de que pues, roba poquito, de poquito en poquito hasta que se me quite. No,
el que roba no robe más, sino que trabaje y con su trabajo ayude a los demás. Fíjate, en vez de quitar, aporta. Porque Dios nos dio el ejemplo del que no vino a recibir, sino vino a dar. Entonces, esos son los mandatos que Dios nos da. ¿Y cuál es el resultado? Alegran el corazón. Porque obedecer a Dios produce gozo y libertad interior. No son cargas, sino expresiones de amor que atraen alegría a quien las cumple. Por ejemplo, Abraham, Dios le dice: toma tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué mandato tan fuerte le dio Dios a Abraham? ¿Qué mandato tan fuerte? Tu único hijo que te costó 100 años de tu vida tenerlo, y ahora que lo tienes que sacrificarlo. Sin embargo, Abraham obedeció. Tuvo batallas, las escrituras no lo dicen, pero seguramente en el camino de su casa hacia el monte Moriah, ¿cómo creen que estaba la mente de Abraham? Perturbada. Estaba: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Cómo? No entiendo, pero voy a obedecer. ¿Cuál fue el resultado? Dios detuvo el sacrificio y proveyó el carnero. Jehová Jireh, ¿verdad? Cuando decimos, ¿dónde está el carnero? Le dice Isaac, Jehová Jireh, el carnero perfecto, así como Jesús fue nuestro cordero que fue sacrificado. Confirmó su pacto con Abraham: por cuanto has hecho esto, fíjense la condición, por cuanto tú obedeciste a Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Causa, efecto. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Un ejemplo negativo: Adán y Eva. El Señor les dijo: solamente de esto no coman. Solamente de esto. Mira, tienes papayas, mangos, limones, sandías. De este único no lo hagas. Y cae. ¿Y cuál es la consecuencia? Separación espiritual, fueron expulsados del Edén, entra el pecado y la muerte al mundo y nos afecta hasta nuestros días, pérdida de comunión con Dios, vergüenza y amor. Consecuencias no son sencillas, son difíciles, pero es precisamente por no obedecer el mandato de Dios. El precepto de Jehová. Cuando empezamos a ver todas estas características, miren, lo podemos asemejar un poco, valga la comparación. Nuestra Constitución son leyes generales. Sin embargo, dentro de esas leyes hay ciertos artículos. Dentro de esos artículos hay ciertos incisos. Pues haz de cuenta que la ley va de lo general hasta lo muy, muy particular. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro Código Civil emana de la Constitución. La Ley Federal del Trabajo emana de la Constitución. ¿Sí? El Reglamento Interior de Trabajo emana de la Constitución. No se pueden contradecir. El precepto emana de los mandamientos y ellos dos emanan de la ley de Jehová. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, poco a poco Dios va desglosando hasta llegar al punto en el que Él quiere dar su norma. Dice el significado: norma y regla detallada y específica para el comportamiento correcto. Se centra en los principios prácticos de la vida piadosa y su propósito, guiar con precisión moral para hacer lo correcto. ¿Y cuál es el resultado? Nos abre el entendimiento, nos trae visión y discernimiento. Por ejemplo, Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 3, que por cierto viene ahí en los cuadernitos, en los que se estudió hoy, ahí viene la última parte, viene este pasaje. Dice: guarda los preceptos que Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Ven como aquí parte al revés, de lo particular a lo general. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Los preceptos de Dios son instrucciones prácticas que enseñan cómo vivir correctamente, requieren atención y obediencia detallada. Y vamos a ver qué sucedió.
el mal ejemplo de Salomón. Primera de Reyes 11:4 dice: y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón sabía toda la ley. Uno de los principios para gobernar Israel era que cada rey transcribiera la ley. Transcribir la ley los hacía observarla, entenderla, memorizarla y tenerla presente, porque eran gobernantes de una nación. Por eso era muy importante que tuvieran detalles de qué pedía Dios que hiciera cada rey. Esos eran los preceptos. Ahora, una nota al margen, cuando Salomón era ya viejo, se desvió. Hermanos, la vejez no necesariamente es sinónimo de madurez, ¿verdad? Por eso yo oro al Señor, le digo: Señor, no me hagas un viejito carrascaloso, necio, insensato, porque luego de viejos nos volvemos como niños, ¿verdad? Pero no en la mejor manera. Bueno, ¿qué preceptos específicos tenían que observar los reyes? 1, no multiplicar caballos, no tomar muchas mujeres, no amontonar ni plata y escribir una copia. Salomón violó 3 principios. Tuvo muchas esposas extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, nada más. Nada más. Acumuló riquezas excesivas, tanto que las presumía la reina de Java, ¿verdad? Y les decía: mira todo eso, y se impresionaban. Construyó altares a dioses falsos. ¿Por qué? Porque se unió un yugo desigual con muchas edomitas, moabitas y todas esas tribus que eran adoradoras de reyes ajenos. Resultado: Dios se airó contra Salomón por apartar su corazón de su ley. Le anunció que su reino sería dividido después de su muerte. Israel entró en una etapa de idolatría y decadencia espiritual. Y hermanos, los años que sufrió Israel fueron muchísimos. Llegaron los asirios y se los llevaron. Llegaron los babilónicos y se los llevaron. Los conquistaron los griegos, los conquistaron los romanos. ¿A consecuencia de qué? De verse apartado de la ley de Jehová, sus mandamientos y sus preceptos. El temor de Jehová. ¿Qué significa? Reverencia. El temor de Dios no significa tenerle miedo, sino respetarlo profundamente, reconocer quién es Él y vivir buscando agradarle. Entonces, cuando nosotros muchas veces leemos el temor de Jehová, muchas veces pensamos que pues hay que tenerle pánico al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la religión en la que profesábamos antes, ¿sí? Muchas veces nos decías: pórtate bien o te va a caer un rayo, ¿no? ¿Sí? O si tú haces esto, te va a pasar esto. El hacer el movimiento de cada persona era en función de un temor, de un miedo a unas consecuencias de... Y muchas veces teníamos la idea de que Dios era un malvado que estaba en el trono esperando a que nos descuidáramos para mandarnos algo malo. Eso es lo que muchas religiones profesan. Eso es lo que muchas religiones dan a entender, pero no. ¿Cuál es el enfoque que Dios le da? Temer a Dios es tomarlo en serio. Es saber que Él ve todo, tiene autoridad sobre todo y merece nuestra obediencia, no por miedo al castigo, sino por amor y reverencia. Cuando nuestro enfoque cambia las cosas, nos hace ver el mundo diferente. Yo cuando actúo, cuando tomo decisiones, voy a tratar de tomar mis decisiones bien informado con la palabra de Dios para ver si estoy haciendo lo correcto, porque tengo temor a fracasar, pero para con Dios. De no haber hecho lo correcto por no tener el suficiente discernimiento que me da las Escrituras. ¿Cuál es el resultado? La permanencia en comunión con Dios siempre. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y su bondad es eterna. Y su perdón es infinito. Y aunque me equivoque, Dios no me rechaza. Dios quiere que aprenda la lección y que apartarme de su ley, eso sí va a dar miedo. Eso sí va a dar mucho pánico. Un ejemplo del temor
del temor de Jehová. En Génesis 39, del 7 al 9, vemos a José. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José respondió: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense las palabras de un joven como de 25 años que estaba trabajando en un hogar de un poderoso y cuya esposa estaba queriendo tener pretensiones no sanas, y cuando está en el momento propicio en que la mujer quiere cometer pecado sexual con José, José le dice, un joven de 25 años le dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Wow! ¡Qué respuesta de un joven! ¿Qué respuesta de un joven cuando la testosterona está todo lo que da? Cuando él puede tener grandes beneficios de estar con la esposa del poderoso. Él tiene un temor reverente a Dios. Su respeto y amor por Dios lo llevaron a rechazar el pecado, aunque le costó ir a la cárcel. Aunque le costó ir a la cárcel. Resultado, Dios lo honró y lo levantó como gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón. Entonces, las consecuencias no fueron buenas, pero José no estaba pensando en las consecuencias, estaba pensando en su obediencia a Dios. Y cuando José lo honró, aunque pasó tiempo de tribulación, aún en ese tiempo Dios lo honró para después sacarlo y darle un puesto mayor. Entonces, esa era la perspectiva de José. Un ejemplo malo, la hipocresía de Jonás. En el pasaje de Jonás 1:9 dice: y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Este versículo aislado nos daría: ¡oh, ese Jonás, qué buenazo!, ¿verdad? Fíjense, Dios lo manda a hacer cosas y dice, y este pasaje leído aisladamente es engañoso. ¿Por qué? Porque en este momento Jonás está fuera de la voluntad de Dios. Porque lo mandó a Nínive y él se fue a Jope. Y en el barco donde iba, Dios mandó la tormenta. Marineros se espantan. ¿Cuándo han visto un marinero espantado? Pues cuando hay algo que sobrepasa lo que ellos han vivido. ¿Cuántas tormentas pudieron haber vivido esos marineros? Un montón. Pero esta tormenta era atípica, no era natural. Por eso se espantaron y dijeron: aquí pasa algo raro. Vamos a ver qué pasa. Y cuando van con Jonás, porque después de entrevistaron a todos los marineros, dijeron: a ver, ¿tú qué? ¿De dónde eres? ¿De quién es tu Dios? Van con el último y está Jonás. ¿Qué está haciendo? Está dormidito, como en una predicación de los domingos, ¿verdad? Está bien dormido, ¿sí? Así está Jonás, pero bien dormido. Y cuando el capitán le dice: a ver, ¿quién eres tú? Soy hebreo y temo a Jehová. Verdaderamente, ¿eh? Jonás, ¿estás diciendo lo correcto? ¿Cómo es que temes a Jehová y estás fuera de la voluntad de Dios? ¿No es contradictorio esto? Claro, y Dios tenía que jalarle las orejotas a Jonás y se las jaló. ¿Cuál fue el resultado? Puso en peligro la muerte de los marineros y también su propia vida. Por eso, hermanos, confirmamos, estar fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias terribles, trae consecuencias difíciles. Por eso, toda la ley, mandamientos, preceptos no son negociables, no son negociables. Los juicios de Jehová. Significado: el juicio de Dios es la decisión justa que Dios emite sobre las acciones del ser humano para recompensar el bien o castigar el mal conforme a su perfecta justicia. Nunca vamos a encontrar a lo largo de todas las Escrituras una injusticia de parte de Dios. Nunca. Nunca. ¿Cuál fue la mayor injusticia que cometió el hombre? Crucificar al justo, al que no hizo nada. Y aún así, la injusticia de los hombres fue para beneficio de los propios hombres. Porque sin la muerte de Cristo, nosotros no tendríamos acceso al Padre. Entonces, ¿cómo Dios todo lo utiliza para bien? ¿Y cuál es su propósito? Los juicios de Dios no son impulsivos ni caprichosos.
tienen propósitos santos y justos. Resultado, son verdad, todos justos, revelan su justicia y su santidad, corregir y disciplinar a los suyos, proteger la verdad y castigar el mal, llevar al arrepentimiento y restauración. Y vamos a ver un ejemplo de los juicios de Dios, el diluvio universal. Génesis del 6 al 9 nos vamos a leer, pero ¿cuál es el contexto? Dice que la tierra estaba llena de maldad y toda intención del corazón del hombre era de continuo el mal. Como hoy, ¿verdad? Igualito como hoy, nomás están pensando a ver con quién guerrear. Juicio. Dios envió un diluvio para destruir toda carne, excepto Noé y su familia, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando Dios le manda a decir a Noé, construye un arca, pues también la mente de Noé, ¿cómo para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué de esas dimensiones si nomás somos 8? Entonces, todos esos cuestionamientos sí estaban en la mente de Noé, pero finalmente ninguno de esos impidió que él hiciera lo correcto. ¿Cuál fue el juicio de Dios para la humanidad? La corrupción y violencia del hombre. Ese fue la base del juicio. Resultado, castigo para los rebeldes, salvación y nuevo comienzo para los obedientes, confirmación del pacto de Dios con el arco iris y toda esta historia que ya conocemos. Resumen, ¿cómo podemos ser transformados, hermano? ¿Cómo puede cambiar tu matrimonio? ¿Cómo pueden tus hijos hacer lo correcto? ¿Cómo puedes tú tener mejores pensamientos? ¿Cómo puedes tú discernir lo correcto? ¿Cómo puedes tú tener mejor información? No hay otro camino más que conocer la palabra de Dios, porque es la que transforma. La palabra de Dios no es simplemente un libro antiguo ni un manual de reglas. Es la revelación viva del carácter perfecto de Dios, capaz de penetrar en lo más profundo del corazón humano y transforma radicalmente la vida del creyente. David nos invita a descubrir cómo la Escritura obra en nosotros a través de 3 aspectos fundamentales. Restaura el alma. Su ley es perfecta, devolviendo el vigor y la esperanza a quienes están agotados. Ilumina el entendimiento. Sus preceptos son claros, otorgando sabiduría al ingenuo y guiando nuestros pasos. Transforma el corazón. Sus mandamientos son puros, trayendo gozo y una profunda renovación a nuestra vida. Hermanos, todos necesitamos ser restaurados. Todos. Tú y yo estamos rotos en algún área de nuestra vida. En un área de nuestra relación si somos casados. En un momento de incertidumbre de los jóvenes que están pasando por situaciones difíciles. En una situación en la que un joven se enfrenta en la escuela, en el trabajo, ante dilemas éticos. Voy con ellos, no voy con ellos, los acompaño, me enredo en esta relación, hago este negocio turbio, me evado impuestos. Todas esas situaciones son de la vida diaria, de la vida cotidiana. Todas esas relaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Saben cuál es uno de los principales problemas que nos estamos enfrentando con los matrimonios? Y fue muy revelador para todos nosotros. Cuando Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, lo aplicamos a los jóvenes. Jóvenes, ya, tú eres harina y otro costal, ya, júchala de aquí. ¿Sí? Así les decimos. Pero el problema, en los problemas, muchas veces no son los jóvenes, son los papás. Porque se quieren meter. Se quieren meter y quieren mandar y quieren que su voz todavía sea de obediencia ciega. Cuando un matrimonio de jóvenes, los padres ya no son padres en el estricto sentido de la autoridad. Los padres se convierten en mentores, se convierten en consejeros, pero ya no es su voz autoritativa. Y ese es el problema que nos estamos enfrentando. Que hay jóvenes que los hicieron papás dependientes. Y cuando se enfrentan ya solos ante una realidad de que el matrimonio es dulzura al principio, pero después una revelación de una realidad que tienen que enfrentar, papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago?
pues rásquese con sus propias uñas, ¿no? ¿Sí? Ahí está la Escritura, ahí están los mandamientos de Dios para que haga lo correcto. Entonces, hermanos, todos necesitamos ser transformados. Testimonios, rápidamente. Vidas transformadas por la palabra de Dios. El rey Josías, que desde los 8 años tuvo que gobernar. ¿Cómo gobernó? Josías mandó restaurar el templo y dentro del templo encontraron la ley. Y él leyó la ley. Josías en su tierna edad leyó la ley y se dio cuenta de que estaban haciendo lo incorrecto. Se habían apartado de la ley de Dios, restauró los principios, las fiestas, los sacrificios, y el gobierno de Josué fue muy, muy, muy bueno. Lidia, la vendedora de púrpura, ella andaba allá por Tiatira, que era su lugar de origen, y en Tiatira no había sinagoga. Entonces dice el libro de los Hechos que iban al río porque era el punto de encuentro para sacar agua, para lavar, para los lavaderos y para todo eso. Y bueno, pues ya saben, para el cotorreo también, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pablo? Al no haber sinagoga, vamos al río porque ahí va a haber mucha gente. Y Pablo empieza a predicar y Lidia escucha el Evangelio. Y se convierte una vendedora de púrpura en alguien que abre su casa y empieza una iglesia. Qué imagen tan increíble de parte de Lidia. Y obviamente el apóstol Pablo, ¿verdad? De perseguidor de los cristianos a predicador del Evangelio en su encuentro con Jesús, ahí en el camino a Damasco. Pero también tenemos testimonios muy interesantes. Corrie ten Boom. Ella, en su testimonio, narra que ocultó a los judíos en su casa para que no fueran llevados a los campos de exterminio, pero fue descubierta y fue llevada su papá, su hermana y ella a los campos de concentración. Su hermana muere, su papá muere, pero ella sobrevive. Y las vivencias de ella fueron terribles en el campo de concentración alemán. Cuando ella sobrevive porque sale de esa situación cuando se libera todo esto de los nazis, ella se encuentra a un soldado alemán en el hospital en el que ella estaba trabajando como enfermera. Y recuerda que ese soldado era uno de los que custodiaban la celda donde ella estaba. ¿Qué creen que pasó en el corazón de Corrie ten Boom? De ver cara a cara a un hombre que las castigó, que las sobajó, que hizo tremendas situaciones con ellas. A través de la obediencia de las escrituras de Corrie ten Boom, ella se acerca al soldado y le dice: te perdono. Y el soldado se convierte el alma. John Newton, muchos cantamos los coros de John Newton, ¿verdad? Sublime Gracia. Él fue un traficante de esclavos que en un navegar de su barco él estuvo a punto de morir y clamó a Dios. Se acordó de las enseñanzas de su mamá que lo llevaba a la escuela dominical, pero él se perdió en el camino. Cuando él tiene esta situación, él jura a Dios que si es rescatado, se convierte. Es rescatado, se convierte. Y posteriormente Dios lo utiliza no solo para componer himnos, sino para ser un influyente político para cambiar las leyes de esclavitud de Inglaterra. Convierte el alma. C.S. Lewis fue un ateo escéptico que se dedicó a denostar el Evangelio y él trató de demostrar que Jesús no era Dios. Y en esa demostración se convierte. Y escribe muchos libros y entre ellos... ¿cuál? Las Crónicas de Narnia, en la que tú y yo vemos ya, pero bien fantasiosas, acerca de ello, pero que traen un mensaje de esperanza, ¿verdad? Que traen un mensaje de esperanza. Entonces, hermanos, tú y yo podemos tener una imagen de vidas transformadas. ¿En qué contexto te sacó Cristo? ¿En qué contexto vives? ¿En qué situación Dios
cuando escuchaste el Evangelio y te llamó a su luz admirable, estás siendo transformados. Tú y yo podemos tener un lugar en la historia, no por nosotros mismos, sino por la honra que Cristo nos da cuando Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces tú y yo podemos formar de ese cuadro en el que nuestras vidas fueron transformadas por la palabra. Hermanos, conclusión. La palabra de Dios no solo informa, transforma. Cuando su verdad se revela y penetra el corazón, sana lo roto, restaura lo perdido y levanta al hombre para vivir conforme al propósito de Dios. Así de poderosa es su palabra. Y les dejo un resumen para que lo tengamos ahí y realmente nos recuerde lo que es la palabra de Dios de acuerdo al salmista. Vamos a ponernos de pie y orar, por favor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Porque en ella encontramos la fuente primaria de nuestra salvación, pero también, Padre, la fuente rica que nos ayuda a transformar nuestras vidas. Porque cada palabra que sale de tu boca, Señor, es un alimento para nosotros. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos, Padre, a ser diligentes, que no nos olvidemos de ella, Señor. Y que siempre, Padre, la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para llevarla por obra y sea nuestra guía suprema en cada situación que nos presentemos. Gracias por este tiempo y pedimos tu bendición para el resto del día en el nombre de Jesús. Amén.